Muy buenas noches y muy bienvenidos a nuestro nuevo episodio de los atributos de Dios. Estamos muy contentos de seguir con nuestra serie, capítulo número 3 el día de hoy. Hoy nos corresponde estudiar Dios existe por sí mismo, o la autosuficiencia de Dios. Hoy analizaremos a la luz de la Biblia esta verdad y esta absoluta majestad del Señor, que Dios existe por sí mismo, o la autosuficiencia de Dios. O como lo llaman los antiguos teólogos, la aceidad de Dios. Es un nombre que tristemente ya no se ha llegado a usar comúnmente hoy en día, pero los antiguos teólogos, desde antes de la Reforma, de la Edad Media, y aún los mismos padres de la Iglesia, o los padres apostólicos, desde durante el segundo, tercer y cuarto siglo, le llamaban la aceidad de Dios. Y hoy estaremos hablando sobre la aceidad de Dios, o como los teólogos de hoy en día le llaman, y es también correctamente bien dicho, Dios existe por sí mismo. Para esto quisiera que fuésemos al libro del Éxodo, capítulo 3, verso número 11 y verso número 15. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 11 al 15. Dice la palabra de la manera siguiente: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo entonces Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y ustedes pueden notar ahí palabras mayúsculas. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel. Y nuevamente en palabras mayúsculas dice: Yo soy. Me envía a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Déjenme mencionar lo que quiere decir yo soy el que soy en el antiguo tiempo o en el lenguaje hebreo. Yo soy el que soy, por supuesto que se deriva del nombre propio, el nombre original de Dios. De hecho, es el nombre por el cual se presenta por primera vez al ser humano: yo soy el que soy. Jehová aparece posteriormente en el mismo libro, pero posteriormente, y otros nombres propios de Dios, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Shalom, y otros nombres que se van derivando, nombres propios, pero como tal, el nombre con el cual Dios se presentó ante Moisés o ante la humanidad es: yo soy el que soy. Y precisamente eso quiere decir yo soy el que soy, que Dios existe por sí mismo, o que Dios es autosuficiente. Eso quiere decir yo soy el que soy. También déjenme citar al padre de la iglesia del siglo II, a Novaciano, que lo expresó en 4 sencillas palabras. El padre de la iglesia, Novaciano, en el segundo siglo, hablaba sobre Dios existe por sí mismo, y lo que él daba como significado, ¿qué quiere decir que Dios existe por sí mismo? Es que Dios no tiene origen. Eso quiere decir la aceidad de Dios, que Dios no tiene origen. Por ejemplo, origen es una palabra para una criatura. O sea, la palabra origen aplica para una criatura. Por ejemplo, la naturaleza tuvo un origen. Pues ustedes pueden ver un árbol, cómo se sembró desde muy pequeño y crece de una manera monumental en esos grandes Alpes, esos pinos extraordinariamente altos. En alguna medida tuvieron un tamaño totalmente muy pequeño. Tuvieron un origen, salió una semilla de algún otro árbol y dio árbol frutal, de igual manera. Los animales, ustedes pueden ver la reproducción. Si ustedes ven un cachorro, tuvo el origen de una madre, y si ustedes ven el origen de esa madre, tuvo otro origen de otra madre. Y la raza humana, pues por supuesto que es lo mismo. La raza humana tuvo un origen. El libro de Génesis lo desarrolla de una manera clara, que fue tomado del polvo de la tierra del hombre y fue creado y fue soplado aliento de vida en la nariz de parte de Dios. Y el hombre a partir de ahí se pudo ir de alguna manera desarrollando y creciendo la humanidad y la raza humana, pero tuvo un origen.
Pero cuando llegamos a Dios, realmente nos podemos topar con que realmente no hay un origen. Permítame leer el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Ahí estaremos viendo, por ejemplo, que todas las cosas fueron creadas por un creador. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, si ustedes gustan buscarlo en su Biblia, ahí notarán algo extremadamente grande en cuanto a lo que el apóstol Juan hablaba sobre esta verdad. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, aquí Juan está hablando precisamente sobre el origen de todas las cosas, que fueron creadas precisamente por Dios. O sea, todo tuvo un origen, y el apóstol Juan aquí lo dice claramente en Apocalipsis 4:11, que por Dios fueron creadas todas las cosas. O sea, ustedes lo que pueden admirar, tuvo un origen que se puede comprobar, un origen que puede irse al Génesis, al principio, pero cuando vemos realmente que Dios de alguna manera no tiene origen, todo es por causa y efecto. O sea, esto lo maneja mucho la ciencia de la causa y efecto, por todos los siglos, hasta que se llega a la causa de todas las causas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es causa y efecto. O sea, todo tuvo una causa para llegar al efecto, y de esa causa hay otra causa, pero aquí hay algo extraordinariamente grande, que cuando se llega a la causa, que es Dios, que es la causa de todas las causas, nos vamos a dar cuenta que no tuvo un origen. Dios es la causa no causada, y eso es extraordinario, la causa no causada, el origen que no tiene origen, el origen que no tiene origen. Esto es paradójico, puede sonar paradójico, pero es una verdad. O sea, Dios es el origen que no tiene origen. Dios, por supuesto, que es un ser increado, ¿no? Ustedes pueden analizar todas las cosas que se han creado durante los siglos de la humanidad, durante el pensamiento del hombre que ha ido desarrollando, durante grandes inventos, pero a Dios nadie lo inventó, nadie lo creó. Esto quiere decir que no hay nadie superior a Él. Esto quiere decir que no hay nadie mayor que Él. Y eso es extraordinariamente grande y digno de alabanza, porque Él dijo: yo soy el que soy. Y lo dijo con palabras mayúsculas. Por ejemplo, uno podría decir: yo soy Gustavo Morales, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy Lucas, yo soy Marcos, yo soy... y podremos llamarnos yo, pero que de alguna manera se dicen palabras minúsculas. Pero cuando la Biblia dice: yo soy el que soy, el escritor lo pronuncia las palabras mayúsculas, y esto hace la diferencia entre que yo soy, entre el gran yo soy, ¿no? Porque nosotros pues somos personas creadas bajo la voluntad de Dios, bajo el diseño de Dios, y por supuesto que nosotros tuvimos origen. Por ejemplo, si ustedes analizan, tan solo el pueblo judío siempre ha usado desde los tiempos antiguos, y la Biblia habla precisamente sobre los censos, habla sobre el registro de las familias judías, y que hasta la fecha se sigue continuando. Y ellos saben de dónde es su origen. Yo, por ejemplo, tengo amigos judíos que me hablan sobre sus descendientes y tienen conocimiento de quiénes fueron sus antepasados, de su linaje, ¿no? Y esto es algo que el pueblo judío hace comúnmente, es una tradición, y saben dónde es su origen, ¿no? Y saben quién fue su papá, quién fue su abuelo, quién fue su bisabuelo, quién fue su tatarabuelo y quién fueron sus antecedentes. Y hay de alguna manera un origen de todas estas personas. Llegan hasta el principio, y por supuesto que llegarán a Abraham. Y creo que es altamente extraordinario, pero de Abraham hacia atrás, pues él tuvo un origen. Si ustedes se dan cuenta, sale de una tierra de Ur, de los caldeos, y nos volvemos atrás, y de dónde venían los caldeos, y volvemos atrás, llegamos a Adán y Eva. Y si volvemos atrás de Adán y Eva, pues vamos a llegar a Dios, y si queremos intentar ir atrás de Dios, no hay nada. A Dios se refiere el atributo de que Dios existe por sí mismo. Esto quiere decir que Dios no tuvo que tomar existencia, no tuvo que tomar vida, no tuvo que tomar años de algún otro ser, de alguna otra criatura. Dios no tuvo que tomar de alguna manera nada prestado ni nada comprado para que tenga lo que hoy Él
Él tiene. O sea, Dios de alguna manera siempre ha existido por sí mismo. Y no sabemos, a partir de eso se ha cuestionado demasiado y no me quiero meter tanto en estas cosas, pero desde cuando Dios decide crear el universo, decide crear a la raza humana, decide que el hombre pudiese habitar en el paraíso, no se sabe cuánto pasó desde que Dios es y lo que tenemos ahora. O sea, no se sabe realmente. O sea, Dios, y podemos manejar así, tan solo la raza humana tiene 5.000 años de existencia, se ha comprobado, pero el universo se ha comprobado que tiene mucho más. O sea, no sabemos cuánto ha pasado, y no me quiero meter en esos dilemas, pero esto quiere decir y da de alguna manera algún dato en que Dios ha existido desde por siempre. Dios jamás dejará de existir, y esto es realmente interesante, que Dios jamás dejará de existir. Dios no depende de ninguna parte de su creación para su existencia. O sea, Dios no depende, como decía, de nadie. Dios no depende del agua, no depende del aire, no depende del fuego, no depende de algún alimento con nosotros para poder existir. Y no depende de un tiempo limitado como el hombre, que puede llegar a vivir 80, 90 años, una edad totalmente adulta, y después pues descender y dejar de existir en este mundo. Y pasan los años y este hombre es borrado aún de las memorias de muchas personas, pero Dios jamás dejará de existir. O sea, no necesita de su creación para su existencia o para su naturaleza. En cambio, su naturaleza, el hombre, sí necesita de Dios, necesita de la existencia de Dios. Y voy a poner un ejemplo realmente muy sencillo, un ejemplo que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, el coronavirus es un virus mortal que ha matado una cantidad de personas, ha contagiado a millones de personas. ¿Y cómo es posible que un virus totalmente insignificante a la luz de nuestros ojos, un virus que no se puede ver a simple vista, tenga atemorizada a las naciones, tenga sometida a las naciones en un temor y en un miedo, una inseguridad, incertidumbre, que no saben qué va a pasar el día de mañana? Y es triste ver, por ejemplo, en el caso de nuestro país amado México, que este virus ha atacado de una manera totalmente agresiva y ha devastado a muchas familias. Pero solamente como para un dato en cuanto a la existencia de Dios, o que Dios existe por sí mismo, es que nosotros no podemos asemejarnos a Dios en esa circunstancia. Por ejemplo, ahora que los hospitales han colapsado, no hay lugares ya para personas con coronavirus. Los lugares en los cuales se les está indicando es que vayan a llenar el oxígeno están saturados. Están saturados. Y las personas, muchas personas, y me ha tocado ver personas que amo mucho y que aprecio mucho, que están las 24 horas con un oxígeno, respirando el aire de un oxígeno. Y es triste realmente esto, y es doloroso. Y esto nos hace ver realmente de que tanto necesitamos de Dios y de su propia naturaleza. Por ejemplo, una persona que no tiene esa necesidad de respirar un tanque de oxígeno, pues puede respirar sin ningún problema y puede respirar sin usar ese oxígeno, a pesar de que, aparte que es muy caro el oxígeno, ¿no? Y Dios nos lo ha regalado de alguna manera. Dios nos lo ha, con su bondad y su gracia, nos ha dado ese aire que respiramos. Pero ¿se imaginan ustedes que si nosotros dijéramos, como muchas personas han dicho, no necesitamos de Dios, no te necesitamos Dios, como mucha gente, muchos ateos han dicho, Dios simplemente quitara por unos 10 segundos el aire en toda la humanidad? Ustedes no se imaginan qué caos existiría en esos 10 segundos. Entonces, por supuesto que Dios es ajeno a todo esto. Dios no necesita de nuestro aire, no necesita de nuestras fuentes para poder vivir, porque Él trasciende sobre todo ello. Pero nosotros sí dependemos de su existencia. Por lo tanto, sí dependemos de todos los recursos naturales que ha puesto en la humanidad. Él puso todo lo que existe en este mundo para que nosotros pudiésemos tenerlo, y de alguna manera eso nos hace depender de Él. No, simplemente, o sea, siempre hablamos, por ejemplo, el cristianismo habla sobre la dependencia de Dios, de fe, habla de la dependencia de Dios en cuanto a muchas circunstancias, pero realmente hablando de la naturaleza, pues por supuesto que el hombre y el mismo cristiano depende de todo ello, depende de todos los recursos naturales que Dios le ha dado. Si comparamos nuestra existencia con la autoexistencia o la seidad de Dios, sería como comparar al sol con una vela.
Sería como comparar una gota de agua con todo el océano. Sería comparar el universo con un cuarto donde dormimos. Así realmente, si nosotros comparáramos nuestra existencia a la autoexistencia, o Dios existe por sí mismo, o la autosuficiencia de Dios, o la seidad de Dios, nos daremos cuenta que es insignificante ante esa grandeza y ante esa existencia totalmente infinita de parte de Dios. Así es que creo que esto nos hace de alguna manera estar confiados, estar seguros de que tenemos un Dios que no dejará de existir. Dejarán de existir las grandes potencias mundiales, dejará de existir una política, dejará de existir la empresa que te da bienes, dejará de existir nuestra familia, dejará de existir muchas circunstancias, pero Dios jamás dejará de existir. Y esto es extraordinariamente grande. Y esto nos da aliento y nos da luz a saber que Dios jamás abandonará a sus hijos. Y Dios jamás abandonará a su iglesia, jamás dejará desamparada a su pueblo, dejará desamparado a su remanente. Y esto es de mucho gozo, esto es de mucha alegría, saber que Dios jamás nos dejará, que Dios jamás dejará de existir. No como las otras naciones, en un momento determinado, decidieron hacerse dioses ajenos, ¿no? Si ustedes leen algo de las culturas antiguas, occidentales, se dan cuenta de toda aquella mitología y aquellas deidades a las cuales adoraban. Y no solamente dejaron de existir aquellas deidades y quedaron en el olvido, sino colapsaron a unas ciertas ciudades o ciertas naciones. Y en cambio el Dios que le dio la promesa a Abraham, que le dio la promesa a los patriarcas, a Isaac, a Jacob, y le da la promesa a los profetas, es el mismo Dios que hoy nosotros en día tenemos. Así es que Dios jamás ha dejado de existir. Dios ni por un momento deja de respirar o parpadea. No, en el caso de la mitología cananea, por ejemplo, dice que Balaam, si en un momento determinado se dormía y cerraba los ojos por un segundo, había un caos en la nación. Y por eso siempre estos hombres en la mitología caldea decían que jamás tendría que dejar ese sacrificio a ese Dios. En cambio, nuestro Dios jamás parpadeará, nuestro Dios jamás se dormirá. Nuestro Dios jamás dejará de existir, jamás irá de vacaciones, Dios jamás dejará de tener cuidado de su pueblo, y eso es totalmente extraordinario. Y esto es de alguna manera la teología también que el apóstol Pablo hablaba sobre la autosuficiencia de Dios, o sea, que Dios existe por sí mismo, y no solamente es que Dios exista por sí mismo, o que sea el origen sin origen, o que sea la causa no causada, sino que al ser autosuficiente y que Dios existe por sí mismo, por supuesto que no depende de nadie. No depende de nada y de nadie. Y eso es lo que decía de alguna manera el apóstol Pablo. Y ya con esto quiero ir cerrando un poco lo que decía el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 8. Y es extremadamente interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Si ustedes de alguna manera quieren conocer la mente de Pablo y toda la teología y toda la doctrina cristiana que desarrolló, vayan al libro de los Romanos. O sea, si ustedes, por ejemplo, pueden ver en sus cartas, por ejemplo, el libro de los Colosenses, hace ciertas disertaciones contra los gnósticos que se habían filtrado en la iglesia de Colosas, o en la iglesia de Gálata, de la iglesia de Galacia, contra los judaizantes, ¿no? Diciendo que el cristianismo tendría que volver a las prácticas judías, o la iglesia de Corinto, enfrentándose precisamente con las grandes filosofías de esa época, con los epicúreos y la herencia que había dejado a los cínicos, a los estoicos. Él tuvo que enfrentar todas aquellas ideologías, pero ustedes quieren centrar toda la teología, y por supuesto que todas las cartas dan muchas recomendaciones en cuanto a la vida, la ética cristiana, en cuanto al carácter cristiano, en cuanto a esperar la venida del Señor, y todo lo conocemos del apóstol Pablo, pero todo se centra en el libro de los Romanos. O sea, el libro de los Romanos es un compendio a toda la teología de Pablo, es un compendio a toda la doctrina de Pablo y todo el pensamiento de Pablo. Por eso muchos han coincidido que el apóstol Pablo, el libro de Romanos es un libro magnífico, y no por algo grandes mentes del cristianismo que nos ha heredado el Señor, nos ha dado el Señor, por ejemplo, como John Wesley, Martín Lutero o el mismo César Vidal, se convirtieron leyendo el libro de los Romanos. O sea, no es casualidad que haya tanta riqueza espiritual en ese libro. Y algo que decía el apóstol Pablo, capítulo 8, en el versículo 30 al 37, habla sobre la autosuficiencia de Dios. Y fíjense cómo lo expresa
de una manera clara. En el versículo 30, el apóstol Pablo dice, lo voy a leer hasta el 37, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Quisiera, por ejemplo, hablar sobre 4 preguntas y 4 aseveraciones que hace aquí el apóstol Pablo de una manera tremendamente grande. Y lo dice con una seguridad, lo dice con una firmeza, con una convicción, una confianza. En la cual ustedes leen entre líneas, verán que el apóstol Pablo sabía y conocía la seidad de Dios. Y él decía, como punto número 1, yo puedo agregar aquí, lo que dice es, si Dios por nosotros, y termina esas líneas diciendo, ¿quién contra nosotros? No, y él pensaba precisamente en todo aquello. Recordemos que en la época del apóstol Pablo, pues había muchísima milicia romana, que era la potencia mundial en esa época en cuanto a armamento, en cuanto a estrategia militar. Y por supuesto estaba del otro lado el mundo helenístico, la culturización de Grecia, al mismo pueblo judío y a la misma Roma. O sea, no solamente había una imposición letal, militar, sino también intelectual y política, ¿no? Y el apóstol Pablo vivía rodeado en un mundo donde el cristianismo iba naciendo y estaba rodeado de todo esto, y más aparte, pues agreguemos los ataques del diablo, agreguemos toda la maldad del enemigo. Y él hacía esta pregunta, si Dios por nosotros, o sea, él aseveraba, si Dios por nosotros, él conocía a quien Dios tenía, la suficiencia, la capacidad de Dios, decía, pues ¿quién va a ser contra nosotros? No conociendo toda aquella potencia, como les acabo de mencionar, todo lo que el mundo helenístico, él decía, si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Realmente no habrá nada. Y algo que sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los creyentes? ¿Quién es capaz de acusar a los creyentes? Él decía, y él pensaba en todo, ¿no? En todo el paganismo, él pensaba sobre el mismo diablo, él pensaba en todo esto, y decía, pues Dios es el que justifica. Y si la justificación de Dios, él tenía en mente, es suficiente para el hombre, pues ¿quién nos va a condenar? Y esto es extremadamente grande. O sea, si la justificación de Dios es suficiente, y si es de aquel Dios que no tiene origen, y es de aquel Dios que está por encima de cualquier otra persona, otro ser supremo, pues por supuesto que tiene un valor inalcanzable, tiene un valor que no se puede anular. Y en esto pensaba el apóstol Pablo, decía, pues nadie nos va a poder condenar, puesto que Dios es el que justifica, ese Dios autosuficiente, ese Dios que existe por sí mismo, es el que justifica, ¿no? Y decía él, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A quién nos va a acusar? ¿No? Y termina con el último, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a hacer una lista totalmente tremenda, hambre, desnudez, y empieza a hablar sobre todo esto que normalmente pasa en la vida cotidiana. Y él termina diciendo, sobre todas estas cosas somos más que vencedores, porque él sabía que la suficiencia de Dios sobrepasa la suficiencia del hombre. El hombre puede ser suficiente para su familia, puede ser suficiente en su trabajo, es un hombre que es suficiente para muchas cosas, pero cuando hablamos de lo eterno, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de perdón de los pecados, el hombre no es suficiente. Los sacrificios lo demuestran que no eran suficientes en el pueblo hebreo,
y por lo tanto el hombre no puede ser suficiente para alcanzar la salvación y el perdón. Solamente por la suficiencia de Dios es que el hombre puede entrar al reino de los cielos. Por la suficiencia de Cristo, por el sacrificio de Cristo, que fue totalmente suficiente para Dios, esto hizo que el hombre pudiese entrar al reino de los cielos. Y esto es maravilloso, saber que Dios existe por sí mismo, que no tuvo un origen, y si no tiene un origen, por supuesto que no hay nadie superior a Él. Y es el Dios que nosotros tenemos, es el Dios que nosotros adoramos, y es el Dios que el cristiano siempre ha tenido por todos los siglos, que ha tenido durante los siglos en la iglesia, y por lo tanto la iglesia siempre ha existido, porque se ha sostenido, se ha refugiado sobre ese Dios que no tiene origen. Así es que damos por terminado nuestro tercer episodio de los atributos de Dios. Que el Señor les bendiga.